Izuku en Mushoku Tensei. Capítulo 4. El tiempo pasó. Pasaron como meses volando, el tiempo y su apresurada prisa que no se detiene por ningún mortal. Tanto Ludeus como Izuku absorbieron como se debía todo lo que se tendría que saber acerca de la magia y la esgrima. Claro está, uno más avanzado que otro en sus respectivos campos. Como, por ejemplo, Ludeus, a diferencia de Izuku, siguió aumentando su magia de manera significativa y de manera antinatural, hasta el punto de crear miles de hechizos básicos sin resultar agotado en lo más mínimo, llegándose a intuir que, de alguna manera u otra, este estaba mejorando al menos 5 veces más que una persona promedio. Lo que significaba que su magia había alcanzado el nivel santo, posiblemente a escasos centímetros del nivel real, si no era que ya lo estuviera. Su nivel en la magia había llegado a tal punto en que, este podía manipular los elementos como una mera extensión de su cuerpo. Usar sus dedos como sopletes calientes para derretir cosas, expulsar aire presurizado de sus pies para volar como un jet simulando las habilidades de su hermano, crear piedras de puntas afiladas que podrían romper la barrera del sonido y golpear al objetivo antes de siquiera ser detectado por el ojo ordinario, podría manipular su entorno para transmutarlo y alterarlo a su antojo, como volver el suelo arenoso y movedizo, crear muros y utilizarlos como puntos de ataque, manipular el agua en el aire y reunirla de cada molécula con el fin de levantar un tsunami de la nada, solidificar su magia y expandirla, a petición de Izuku, quien incluso se lo enseñó a Roxy. Esta habilidad con el único propósito de simular la telequinesis y mover cualquier cosa con su magia. Ludeus, además, había pulido su precisión y manipulación detallada de su magia, hasta el punto de crear muñecas con el más mínimo detalle. Ludeus había aprendido todo lo que la maga Roxy tenía para enseñarle. Todo lo que su familia podría proporcionarle. Todo menos Touki. No lo entendía, pero Izuku le había dado una idea vaga pero lógica, al menos para este mundo, de cómo se manifestaba Touki. Ludeus lo había interpretado como eso de la energía interior que muchos mangakas que conocía tomaban como referencia, para así enriquecer y volver atractivas sus obras. Pero, aún así, no lo logró. No pudo manipular Touki, su magia no podía estabilizarse lo suficiente como para mantenerse al borde de su cuerpo. Además, era tanta que en el momento en que la expandía de su cuerpo, esta estallaba tan fuerte que podía derribar todo a su paso, terminaba vacío de maná, y caía desmayado por la agresiva forma de gastar su maná. Los intentos habían sido pocos, pero al final, no pudieron deducir cuál era el problema. Significaba que lamentablemente Ludeus no sería bueno en algo por algún factor decisivo. Ludeus por otra parte, lo había tomado con calma. Seguía teniendo reservas de maná tan grandes que, si quería imitar las propiedades de Touki con la magia, podría hacerlo, e incluso la duración sería mucho mayor, más fácil de dominar, y sencillo de manipular teniendo en cuenta sus masivas cantidades de maná. Por otra parte, el entrenamiento de Izuku fue, por decirlo menos, solo algunas bases de protocolo que Roxy había instruido en los chicos. La moral de Roxy, sino también la de Paul, habían bajado drásticamente con el aprendizaje y la alta capacidad de aprendizaje y genio de Izuku. Como se suponía que Roxy, su maestra, podría reaccionar en consecuencia cuando ella había presenciado el alcance de las capacidades de Izuku, un crío de no más de 4 años, un crío que había utilizado la magia para crear vida de la nada. Vida de la nada. ¿Alguna vez escuchó de un mago que creó vida de la nada? Diablos que no. Ni siquiera el gran y venerado San Milis fue tan lejos, el fundador de la magia de sanación, exorcismo y purificación. Desde el momento en que Izuku había creado el árbol de manzanos rojos, la familia lo había empezado a ver con otros ojos. Literalmente, Izuku era capaz de crear vida de la nada, y este había asegurado que cualquiera podría hacerlo. Solo se necesitaba una buena comprensión de lo que querías que la magia hiciera. Obviamente, nadie lo entendió, ni siquiera Ludeus, el más cercano al potencial de su hermano mayor. Por más que lo intentó, no logró crear ni siquiera una hoja seca, incluso se había quemado más del 80% de su maná. La familia no tuvo más remedio que comer de las manzanas, los cuales eran para el agrado de la familia, y el preferido de Roxy, y habían cercado el árbol, o más bien, Zenith lo hizo. Le había tomado cariño al árbol mágico, que, literalmente, portaba propiedades mágicas. Resulta que el manzano rojo, literalmente podía curar, al mismo nivel que un hechizo de principiante, casi rozando lo intermedio. Las manzanas eran capaces de aliviar los malestares, los dolores de cabeza, cerrar las heridas, y aumentar en un 30% el maná del que lo comiera. Teniendo en cuenta las implicaciones de este árbol milagroso, Zenith había tomado medidas estrictas con el árbol y su hijo. Al parecer, ella tenía fuertes sensaciones de que su hijo podría ser un Mikou.
Los Mikou eran niños extraordinarios que nacían de uno cada 1000 años. Eran extraños, con comportamientos únicos, y sin embargo, eran tan especiales que podían ser considerados superhumanos en un mundo de magia. Habían Mikou que podían convocar a los muertos y resucitarlos, o Mikou con una fuerza tan monstruosa que no existía fuerza que le fuera rival, teniendo que recurrir a los 7 poderes del mundo para hacerles frente. Y esos son solo uno de los tantos Mikou. Ese tipo de personas eran tan codiciadas, que los reinos harían todo a su disposición con el fin de tener a un Mikou en sus manos. Zenith temió por su hijo al pensar que el reino de Asura trataría de quitarle a sus hijos, incluyendo a Ludeus en la ecuación, también por su antinaturalidad. Zenith le había pedido a sus hijos que no demostraran sus capacidades superhumanas cerca de las personas importantes del reino, aunque con la ayuda de Paul, pudo frenar los delirios de la cabeza de la mujer. Izuku había aprendido toda la magia que tenía que aprender, y siguió aprendiendo más acerca de su especialidad el combate, el One for All, y especialmente el Touki. Mediante pasaba el tiempo, Izuku se había percatado de algunas cosas interesantes. Primero, el Touki no había sido explorado completamente, y que tenía que pulirlo como se debía, descubriendo algunos secretos increíbles. Primero, Izuku había descubierto que Touki estaba ligado a cuanto maná en bruto podías explotar. En consecuencia, mientras más maná tengas en el cuerpo, serías capaz de explotar a una capacidad inhumana e increíblemente monstruoso. Por ejemplo, si tenías un nivel de maná de rango intermedio, tu Touki podía explotar a un nivel correspondiente de ese nivel. En un combate de igual nivel, la ventaja lo tendría el que tuviera más fuerza en su estado sin explotar, el que tuviera la mejor técnica, mejor estrategia de batalla y el mejor control de su Touki. Por otra parte, el nivel de las capacidades explotadas corresponderá a la capacidad correspondiente. En términos personales de Izuku, si pudiera compararlo en su estado de One for All, un usuario de Touki explotando en un nivel intermedio tendría una capacidad de poder superior al 10% de su One for All, claro está, si tomara en cuenta que el que explotara se tratase de un adulto. La diferencia entre sus capacidades debido a la disparidad de sus desarrollos sería estúpido de imaginar que ganaría. Un niño con Touki de nivel intermedio no podría vencer a un adulto con Touki de nivel intermedio. Teniendo en cuenta este conocimiento, Izuku había empezado a calcular su capacidad explotable de Touki, y cuánto podía mantener su aura de batalla antes de que desapareciera. Entre pruebas y entrenamiento constante, Izuku había alcanzado un nivel explotable de aura hasta el rango avanzado, casi santo. Estando por debajo de Rudeus, quien tenía indicios de estar en el rango rey de maná. El tiempo de duración en el que podía mantener su aura de batalla, había alcanzado la hora y media. Razonable si consideraba su edad, aunque tal tiempo se reducía a la mitad si lo combinara con el One for All. Si pudiera comparar el poder explotado de su nivel con su yo pasado, sería equivalente al 30% del One for All. También, su aura había sido fortalecido, al igual que parte de sus sentidos, como la visión y el oído. Algo que había descubierto Izuku, era que el aura, era más especial de lo que pensaba. Con ella, había descubierto poder realizar más cosas que simplemente volar, y que, por cierto, ahora era capaz de desplazarse más de 550 metros por segundo. Más rápido que la velocidad del sonido. Izuku había descubierto que, podía usar su aura como un sonar. Esta habilidad era posible al expandir una extensión de su aura hacia el exterior, y extenderlo en un radio de 360 grados. A pesar de que solo podía expandirla a 500 metros, podía sentir todos los seres vivos dentro de ese rango, especialmente los que eran altos afines con la magia. También, impresionantemente, había descubierto que podía usar su aura como un proyectil de destrucción de energía. Este era posible cuando éste separaba parte de su aura de su cuerpo, y la condensaba en forma de esfera en sus manos. Con ella, podría expulsarla y hacerla explotar hacia cualquier objetivo dentro de su rango visual. El nivel de destrucción, al ser de un nivel avanzado, fue tan fuerte que arrasó con una parte de un bosque a las afueras de la aldea Boona. En ese entonces, Izuku se había topado con un nido masivo de duendes, monstruos conocidos como goblins en este mundo. Estos monstruos eran muy peligrosos en enjambres, capaces de igualar la fuerza humana a pesar de su baja estatura, al punto de devastar pueblos enteros si no se trataban con ellos de inmediato. Un enjambre masivo estaba cerca de Boona, y Izuku se sintió responsable. Por lo que, sin pensarlo, utilizó su aura como proyectil, y los disparó. La explosión había sido tan fuerte que la columna de humo se podía ver desde Boona u otro pueblo cercano. Rápidamente había convocado agua para que el fuego no se expandiera, y volando lo más veloz que pudo, había llegado a casa.
Sus avances de Touki habían sido tan buenas que Paul había empezado a aprender el estilo Touki de su hijo, nombrado por Paul como el estilo Geirak, o estilo del dios del aura. Incluso Paul tenía en el fondo algún destello de pensamiento relacionado con los Miko y sus hijos. La influencia de Zenith lo estaba alcanzando. Paul, para sorpresa de Izuku, había logrado dominar Touki, la forma usada de Izuku, en muy poco tiempo. Para cuando había llegado el segundo mes, Paul ya había sido capaz de volar, extender su aura, e incluso lanzar proyectiles de aura. Era tan natural para Paul el uso de su aura que incluso había podido encontrar otras aplicaciones para su aura. Como moldear su aura en un filo de espada capaz de cortar incluso mejor que una espada convencional. Sin embargo, a pesar de la decepción que Paul sentía por sí mismo al no poder enseñarle cosas tan importantes para un guerrero. Todo lo había descubierto su hijo. Sin embargo, su desánimo había sido reemplazado por una determinación férrea de usar su conocimiento de esgrima con Izuku de manera seria, usando Touki. Algo que gratificó a Paul debido a que, incluso si su hijo era un genio de genios, no era más fuerte que su padre incluso usando Touki. Paul tenía la ventaja de la técnica, la fuerza superior, y la experiencia de esgrima y los trucos del dios del norte como ventaja. Incluso si Izuku tenía una cantidad de maná mayor que la de Paul por mucho, Paul seguía teniendo la ventaja acortando el tiempo de lucha, terminando los partidos en ataques decisivos. El terreno siempre terminaba destruido, así que tuvieron que buscar un lugar más lejos de la casa, una plataforma cerca de las tierras habitadas de Paul. Allí padre e hijo Un dato interesante, era que Izuku había descubierto que era capaz de utilizar hechizos mientras se mantenía usando Touki. Sin embargo, el gasto de maná era tanta, que era mejor siquiera no intentarlo en ninguna circunstancia. Era menos costoso utilizar proyectiles de maná que utilizar un hechizo de fuego cualquiera mientras se mantenía en su aura de batalla, la cantidad era masiva, teniendo en cuenta lo difícil que era mantener el control del aura para evitar que se escapara del cuerpo, mientras tratabas de crear una abertura en donde filtrarás la porción de maná para invocar la magia. La fuga sería masiva. Incluso usando el One for All, la diferencia no era mucha. Al final, Izuku seguía perfeccionando su magia, su cuerpo y Touki. Todo esto, para condicionar su cuerpo al poder de One for All, su principal especialidad. Izuku se encontraba caminando entre el pueblo. Ludeus estaba en medio de sus sesiones de magia, pero Izuku había tomado su tiempo libre para explorar el pueblo como hacía de vez en cuando. Paul estaba de acuerdo con que Izuku se tomara su tiempo libre, especialmente cuando tenía que entrenar su Touki por su cuenta con el propósito de seguirle el paso a su propio hijo. Izuku no pudo mitigar lo suficiente el complejo de incapacidad de Paul para la enseñanza que absorbía hasta dominarlo con maestría con solo tener una semana de práctica. Izuku le daría tiempo. La aldea Wona era una aldea pequeña y casi remota. De hecho, era una aldea pasajera que conectaba con la zona fronteriza, rodeado por uno de los bosques más grandes del reino de Asura. La aldea también era uno de los productores de trigo de la región de Fitoa, además de proporcionar muchas variedades de vegetales e ingredientes para la fragancia de perfumes, como la flor Baritus. Paul era uno de los caballeros, aunque de rango bajo, asignado para la protección de este pueblo, combatiendo los peligros que pudieran perturbar la paz de esta. Ataques de monstruos, o bandidos, Paul era el responsable de la seguridad y la erradicación de estos. De hecho, cada mes, Paul y algunos caballeros vecinos organizan una caravana con el fin de erradicar y limpiar los monstruos del bosque, especialmente los monstruos de las profundidades, los cuales podrían resultar los más peligrosos. A medida que Izuku exploraba los caminos de las siembras ocupados por los campesinos, los mismos lo reconocían, y les saludaban con sonrisas agradables. Roxy, su maestra, había sido muy querida por los habitantes de este pueblo, incluso si ella era perteneciente a la raza de los demonios, especialmente a los de la tribu Migur, una tribu que en el pasado había sido relacionado con los temidos Supart. Demonios temidos incluso por su propia raza, conocidos por masacrar indiscriminadamente a cualquiera que estuviera bajo el radar de su gema en la frente. Demonios que estuvieron bajo las órdenes del mismo Leplas, el dios demonio. Mismo Leplas que tuvo que mandar a erradicar a su propia raza por el peligro que representaba. Habían pasado ya 400 años desde que los Supart habían marcado sus huellas con terror en el mundo, y en la actualidad se dice que los Supart están esparcidos, en peligro de extinción, o posiblemente extintos. Pero si por casualidad te encontrarás con algún Supart, lo más aconsejable sería correr a toda costa. Izuku no creía mucho acerca de tales historias. De hecho, esa raza era la principal fuente de todo cuento de terror de esta era del gran dragón blindado. Como un dicho de su antiguo mundo decía, los vencedores escribían la historia.
Dejando esos pensamientos de lado, Izuku siguió caminando por el pueblo, especialmente en dirección a un gran árbol de la cima de una colina ubicada casi en medio de Boona. Luego de llegar a tal lugar, descansó su cuerpo en el tronco del árbol, pensando en relajar su cuerpo por esta vez. Era un niño con demasiado poder, y su conciencia de anciano le pedía una siesta, al menos para recordar los viejos tiempos, las viejas victorias que cimentaron una paz en la humanidad, tal paz que ya no era necesario algún héroe. Extrañaré mi mundo. Pero no me arrepiento de volver a vivir una vez más. Al menos cumpliré una promesa. Viviré una buena vida esta vez. Conseguiré la felicidad de una familia, pensaba, mientras recordaba en su memoria a Momo Yaoyorozu, la penúltima de su generación en abandonar la tierra al más allá, su segundo interés amoroso que había terminado mal por su indecisión y su obsesivo compromiso del heroísmo, incluso si ya se veía desde la vuelta de la esquina el fin del heroísmo. Mientras pensaba en su gran amiga y compañera, una buena persona con el que estuvo a punto de crear una feliz vida con la que no pudo ser posible por su estupidez, los bullicios de algunos niños llenaron sus oídos con ruidos desagradables. Vete, demonio. No queremos una demonio como tú en este pueblo. Un grupo de niños, especialmente uno más grande, evidentemente mayor, se encontraban arrojándole lodo a un niño que se encontraba tirado en el suelo. Un lodo provocado por la lluvia que había sido a causa de un hechizo de Roxy, quien manipuló el clima para regar los cultivos a petición de los campesinos. No queremos un demonio como tú. Dijo otro niño, lanzando otra bola de lodo. Toma eso. Otro gritó. Ah, le di otra vez. Exclamaba otro. Esto definitivamente no era bueno. Literalmente habían estado abusando de un niño más pequeño e indefenso que el grupo, quien tenía a un niño posiblemente de unos 8 años. Los niños eran más crueles cuando se trataba de estas cosas. No había algo más siniestro que la maldad ingenua. Si le dieras una pistola a un niño de ese tipo, sin duda lo usaría contra su objetivo, y no encontraría nada de malo en sus acciones, debido a que no consideraba humano al niño que abusaba. El niño agredido y lleno de lodo, al parecer cuidaba algo entre sus manos, por lo que Izuku de inmediato se metió, interviniendo en lo que sea que estuviera a punto de pasar. Oigan. Izuku gritó, mientras se acercaba a los niños, y se ponía delante del niño atacado para protegerlo. Déjenlo en paz. Izuku gritó, serio y autoritario. Se sentía extraño suponiendo que era un anciano en conciencia, por lo que simplemente atribuyó ese impulso a su nueva etapa de crecimiento. Evidentemente, la intención de los niños se centró en Izuku, incluso el niño abusado le había prestado atención. ¿Quién rayos eres tú? Uno de los niños gritó, mientras el más grande se adelantaba hacia adelante. Esto no tiene nada que ver contigo, lárgate, estúpido. El niño más grande dijo, su lodo en mano preparado para ser lanzado. ¿Acaso eres tú un aliado de los demonios? Otro gritó, mientras también tomaba un puñado de lodo en ella. No soy un aliado de los demonios, pero te comportas peor que uno si actúas de esa manera para dañar a los débiles. Jovencito, estoy decepcionado. Izuku dijo, y fue en ese momento cuando sintió que su lengua se le había zafado. Estaba actuando como un anciano decrépito cuando en realidad, ahora era una nueva persona, un niño adentrándose a su etapa de mudar sus dientes. ¿Qué estás diciendo? Incluso el niño más grande había arqueado una ceja. Pero no le dio importancia a algo que se le fue de la mente tan pronto como sus impulsos infantiles actuaron en retribución. Piérdete, idiota. No te atrevas a comportarte superior a nosotros. Dijo otro niño, adelantándose hacia el frente con lodo en mano. Entonces, lo había reconocido. Oigan, es el hijo del caballero. El niño dijo, mientras los demás también lo reconocían. Ja, es solo un bebé. Dijo el más grande, pero uno de ellos vio algo extraño. ¿Estás seguro? El hijo del caballero debería ser más pequeño. Es muy grande. Dijo, y tenía razón. Izuku era tan grande como el más grande de ellos. Para nada el tamaño de un niño de 4, 5 el día de mañana. ¿Qué importa? Eso prueba que el caballero está con los demonios. Dijo el más grande, acompañado por su séquito. Traigamos a los demás. Dijo otro, quien había salido corriendo en busca de más niños. Literalmente, habían llegado más chicos en tan solo unos momentos. Ahora estaba rodeado de un montón de críos, especialmente de mayor edad que Izuku. Había unos 14 niños, todos preparados, con barro en sus manos que habían tomado de antemano. De inmediato, el más grande ladró. 10 puntos al que lo golpee primero. Luego le quitaremos el tesoro que esconde. El más grande gritó. Mientras todos los niños asentían contentos ante este tipo de juego. Otra vez, la maldad infantil era muy horrible.
Definitivamente unos críos, pensó Izuku, pero luego se dio con la dura realidad de que él también era un crío. No pudo evitar suspirar, mientras veía el cómo mezclaban piedras entre los proyectiles que lanzarían con sus manos. La primera ráfaga había sido lanzada por los más grandes. En ese momento, Izuku levantó su mano derecha. Entonces, de su cuerpo expulsó una fracción de su maná hacia afuera. De repente, ondulaciones visibles a través de la luz, el aire recogiéndose hacia adentro. Y antes de que el lodo los alcanzara, una esfera de energía había rodeado a Izuku y la niña como si se tratara de un campo de energía en forma de domo. Esto era, en todo el sentido de la palabra, magia de luz. Izuku había usado los principios de su mundo para recrear la tecnología de las ondulaciones y el doblado de la luz, haciendo que la luz tomara masa cuantificable, y por ende, forma física. La teoría, en un resumen simple, era un montón de fotones abultados y comprimidos con la fuerza de las partículas llamadas fusión fuerte, que literalmente mantenía la luz y las partículas unidos con las ondas de sonido. Estas se mezclan en un destello físico que despliega una ligera radiación. Con la tecnología suficiente, esta podría doblarse a voluntad, hasta reproducir la fotosíntesis y la construcción de luz. Izuku, sin embargo, tenía algo mejor que la tecnología necesaria. Tenía la magia para reproducir la misma habilidad, como lo que había hecho en estos momentos. Tanto el chico que había ayudado, como los chicos que habían lanzado las bolas de lodos, se sorprendieron por lo que veía. Una esfera de color celeste había aparecido de la nada, protegiendo al hijo del caballero y al demonio que trataron de golpear. Su sorpresa también se había envuelto en un ataque de nerviosismo por lo antinatural que había sido esto. Incluso si no sabían mucho acerca de la magia como los niños que eran, cualquier conocido no sabía. Oye. ¿Qué se supone que es esto? ¿De dónde salió esa cosa? Uno de los niños, claramente nervioso, cuestionó al respecto. ¿Qué importa? Sigan lanzándole lodo al aliado de los demonios. El niño más grande gritó, obteniendo el impulso de los demás niños que siguieron lanzando lodo y fracasando en el proceso. Por otra parte, Izuku había suspirado. Él quería dejar esta estupidez infantil de lado, incluso si era un niño igual que ellos. Esto era ridículo para él. Tampoco quería golpearlos, porque incluso si era un niño en esta nueva vida, no dejaba de ser un anciano en su conciencia. Uno que no se aprovecharía de la situación para golpear a algún muchacho sin vergüenza. Bueno, esto siempre y cuando no fuese su hermano Rudeus. En todo caso, quería terminar esto sin que tuviera que usar su fuerza contra estos niños, porque literalmente eran niños, al punto de que incluso usando solo su fuerza física podría luchar contra los chicos y salir victorioso en el proceso. El único inconveniente sería los reclamos de las madres de los niños hacia la casa de Paul. No quería ese tipo de situación para él. Así que no tuvo más opción que usar la intimidación. De repente, la esfera de energía que los protegía había empezado a ondular y a deformarse. Usando más maná, la esfera de energía había empezado a crecer, y tomar una nueva forma, la forma de un hombre con armadura y espada, como un caballero humano con todo y detalle. Al ver el temible caballero azul celeste de energía, los niños empezaron a tener miedo esta vez, soltando el lodo de sus manos. No lo diré dos veces, váyanse. Dijo Izuku, mientras manipulaba la construcción de luz, haciendo que la cabeza del gran caballero bajara en dirección a los niños, quienes se asustaron y salieron corriendo. Ni siquiera se atrevieron a reclamar un segundo intento en el futuro, seguramente irían hacia sus padres para contarles que el hijo del caballero había invocado algún monstruo brillante. Habiendo terminado con esto, Izuku había suspirado, mientras cancelaba su magia. La gran construcción de un caballero se había disuelto lentamente en partículas de luz, sorprendiendo al niño que aún se encontraba de rodillas, mirando a Izuku con los ojos bien abiertos, su cara llena de lodo. Izuku le sonrió, y ofreció su mano que el niño miró. ¿Estás bien? Izuku preguntó, mientras el niño apenas salía de su trance. ¿Eh? ¿Qué? Dijo el niño, quien era muy apuesto, algo que Izuku notó. Definitivamente había buenos genes en este mundo. Sí, estoy bien. La voz femenina del niño había tomado por sorpresa a Izuku, quien luego de una inspección más a fondo, había descubierto que, en realidad, el niño era una niña. Uno con el pelo verde y tan corto que ni siquiera las niñas sanas con pelos cortados lo tendrían de esa manera, pero era una niña en realidad. Una niña con orejas puntiagudas, posiblemente elfo. Izuku estaba al tanto de los elfos, algunas veces había visto a unos de estos cuando los viajeros pasaban por el camino. Déjame ayudarte. Dijo Izuku, mientras se acercaba a la chica, pero ésta se veía indecisa, al punto de que parecía haberle tenido miedo. Sin embargo, habiéndose percatado de eso, Izuku solo le sonrió, confundiéndola.
No te preocupes, no voy a hacerte daño. Como el héroe que soy, estoy aquí para ayudar. Este dijo. Izuku no supo en qué momento había dejado salir el protocolo heroico y su fuerte apego de ayudar. Esas palabras le habían estremecido, teniendo en cuenta que su nuevo objetivo en este mundo era vivir y ser feliz al lado de una buena esposa y muchos hijos. Pero al ver que sus palabras de confianza, y algo de psicología, había hecho efecto en la niña ya que había tomado su mano, al menos pudo dejar sus problemas personales de lado por el momento para socorrer a una niña. Y así, una gran amistad se había cimentado. Nota del autor. Como podrán intuir, la esposa de Izuku será Shilpi, debido a diferentes cuestiones que lo relacionan con la prolongación de su edad, su forma de ser, entre otras cosas. Si desean que Izuku tenga otra esposa, por favor, que no sea ninguna de las demás personajes femeninos principales. Para aclarar las cosas, las esposas de Rudeus serán Eris, dos personajes que aparecen muy a futuro en la novela y que pertenecen a la raza de los hombres bestias, y Roxy. En pocas palabras, Rudeus tendrá 4 esposas. Por otra parte, no sé si poner más esposas a Izuku en su camino. Pero teniendo en cuenta que en un futuro será conocido como la segunda llegada del Santo Milis, no sé si darle otra esposa ya que lo sentiría demasiado, teniendo en cuenta la religión de ese reino, que es similar al cristianismo. Aunque eso sí, tendrá tantos hijos que lo considerarán un conejo humano por los tantos hijos que tendrán. Me adelanto a decir a que serán más de 16, y afirmo que puede ser posible que una mujer pueda dar a luz ese número. Bueno chicos, aquí les mando un gran saludo y un gran abrazo a los primeros 5 en comentar. Jesús Azael Contreras Chavarro, Tobar Oropez Person Graviel, Ángel Normal, Saúl Mora Melch, y Josep Ricarte. Espero que sigan apoyando esta historia y el canal, y sin más, hasta la próxima. Bye.